Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Regreso, como les informamos, está con nosotros ya el señor asambleísta Patricio Donoso y el doctor Medardo Leas. Se integrará también el señor doctor Gabriel Hidalgo. Les hemos pedido su comparecencia aquí para... ¿Qué garantías tenemos de que el 4 de febrero tengamos unas elecciones claras, limpias, transparentes y que nos garanticen de que el voto de los ecuatorianos va a estar, yo diría, con las seguridades suficientes? Comienza a haber dudas de lo que pueda pasar, porque es el Consejo Electoral, todavía en discusión si su conformación está correcta o no. Bueno, esas dudas las trasladan. ¿Se podrá hacer un fraude en esto? Se habla, pues, ¿no?, de que otras cosas han pasado y el señor Mangas nos dejó ahí un anzuelo que alborotó al país. El tema es complicado. Las cosas que sucedieron en el pasado nos dan que pensar, y este tema que usted acaba de mencionar, ¿no, Francisco?, tiene cumplida vigencia, porque pasó lo que pasó. Tenemos que cuidar primerito, y Medardo Leas es un experto en el tema, primerito, breve, como decimos los quiteños, habrá que cuidar que no hayan apagones informáticos. Que el día 4 de febrero, y de aquí a 21 días ya, 22 realmente, 21 de campaña, 23 para la elección, para la consulta popular, ese día habrá que estar muy atentos, no habrá que cerrar, no tendremos que cerrar un ojo ni un solo instante, porque el clamor nacional es que las cosas se hagan con la transparencia que siempre debe haber sido realizada, sin duda alguna. Usted me pregunta si hay garantías. Deberían haberlas, ¿no? Pero al menos yo, que no soy experto en temas electorales, lo primero que añoro es la transparencia de exit polls, que se puedan realizar abiertamente, sin cortapisas, sin que nadie le ponga freno o complicaciones. Porque yo recuerdo cuando se dio la elección del año 84 entre Febres Cordero y Rodrigo Borja, y Medardo lo recordará sin duda, a las 5 de la tarde, con un minuto, Ecuavisa y Teleamazonas en aquel entonces ya nos daban los resultados que al final fueron los exactos. Y lo mismo pasó unos pero pocos... eso le tiene al señor doctor Polibio Córdoba con juicio. Lo cual es una barbaridad, y mi solidaridad absoluta con el doctor Ángel Polibio Córdoba. Años más tarde, recuerdo, en la elección que era un poquito complicada entre Jaime Nebot y Abdalá Bucaram, sin embargo, de que algunos suponían ganaría Jaime Nebot, pero los exit poll estuvieron atentos para una hora más tarde, quizás de la hora indicada, ya la gente sabía qué pasó. Y no hubieron apagones informáticos, y que aquí puse y no aparece, y los exit poll no eran prohibidos, sino más bien abiertamente manejados. Recuerdo en ese entonces el periodista Carlos Vera manejó el tema de la información casi en situ, me acuerdo desde Filambanco, Guayaquil. Son cosas que estoy rememorando, simplemente para poder hacerme una idea de cómo funcionó antes y cómo funciona ahora. ¿Usted tiene esas dudas ahora? La primera duda es que el Consejo Nacional Electoral, antes llamado Tribunal Supremo Electoral, y aquí tenemos a un expresidente de ese organismo, estaba conformado por 7 miembros de 7 diferentes tiendas políticas. Eran los 7 representantes de los partidos políticos más votados. Entonces había un control cruzado, pues. Los de la Izquierda Democrática les controlaban a los cristianos, estos controlaban a los del PRE, en fin, había por lo menos el cruce de control. Pero ahora, ¿quién controla a quién? Pues, ¿quién controla a quién? No queda más que la ciudadanía, Francisco. No queda más que la ciudadanía controle esto, activando programas como este, en el cual hablemos en forma transparente, abierta, honesta sobre este tema, y le digamos al CNE, cuidado, nos vengan con apagones informáticos, primero. Segundo, el tema de los exit polls. Yo no sé cómo estará exactamente el tema del exit poll. Lo que sé es si que van a autorizar o no. Exacto, lo que sí sé ¿se habrán inscrito algunas o estarán con miedo? Entiendo que sí, Medardo tendrá más datos, pero entiendo que sí. Y lo tercero, las encuestas no pueden ser reveladas sino hasta determinados días antes del proceso propiamente dicho. Vamos a ver si esto corre para una consulta popular y referéndum, que es lo que tenemos. 5 preguntas de referéndum y 2 de consulta. Son 7 preguntas que nos hace que planteó el presidente Moreno. Y finalmente,
que se nos diga la plena, porque la ciudadanía tiene la perfecta convicción de que esta vez el sí va a ganar y largo, porque existe también aquella convicción de que ya basta de lo que sucedió en estos pretéritos 11 años. A ver, el Consejo Nacional Electoral, si bien ha bajado ese tono de confrontación que lo tenía el señor Pozo, eso ha dado un poco de tranquilidad a la ciudadanía, no se da esa imagen ya de que el organismo está trabajando profesionalmente, pero no, como dice Patricio, no hay que olvidarse que la conformación del Consejo Nacional Electoral es de correístas, claro. Aunque ahora estamos viendo que los correístas se están transformando en morenistas, porque es nuestro país, es nuestra política. Pero hay que tomar en consideración de que siguen habiendo las mismas fallas que se tuvieron en la elección anterior. Claro. Porque, por ejemplo, vamos a esta consulta con el mismo padrón. Entonces la ciudadanía tiene que estar claro de que si bien tenemos un padrón de casi 14 millones, no votarán más de 3.500.000, para que no se asusten, porque simplemente esos ciudadanos, ese padrón está sobreinflado y naturalmente no participarán estas personas. Segundo, de que por primera vez vemos que el gobierno no se involucra directamente en una campaña, como era en la época de Correa, donde utilizaban todos los bienes y recursos del Estado para abierta, directamente presionar, motivar, según ellos, o inducir, en este caso a la opinión, a la ciudadanía. El presidente Moreno se ha mantenido al margen y vemos que tenemos una campaña tranquila. Tercero, ¿tenemos campaña? Hay una campaña tranquila, lo que pasa es que la gente se acostumbró al bombardeo abusivo y grosero de la época de Correa, donde se utilizaron todos los bienes y recursos del Estado, todos los canales del Estado, todas las redes del Estado, las cadenas nacionales. Y esto es positivo. ¿Por qué? Porque lo que vemos son simplemente debates en las radios que son más positivos. Eso, ¿no? Tercero, es claro que el porcentaje de votación por sí supera el 70%. Pero los peligros están ahí. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos otra serie de datos para contrarrestar lo que pase el día de la consulta, que es la opinión, donde vamos a tener un referéndum sobre las reformas constitucionales y una consulta sobre los otros temas de interés general. Por ejemplo, siempre participó Sedatos, no sé si ahora quiere participar Sedatos en lo que se llama precisamente un exipol o una que ayuda bastante. Boca de urna. Hemos visto que siempre los datos que otorgaba Sedatos eran reales, que esos márgenes de diferencia que eran lógicos porque son exipol, no son 100% confiables, coincidían. El margen de error era lógico, no el más menos 9 como sucedió alguna vez. Claro, o sea, el margen de error es lógico porque no están haciendo Sedatos un conteo, sino simplemente están haciendo una encuesta que es diferente. No va a participar participación ciudadana, que hacía también el conteo rápido, que era otra muestra de respaldo para que la opinión pueda manejarse adecuadamente. No va a haber observadores en las mesas, porque les recuerdo que antes, por ejemplo, eran los partidos políticos los que mandaban a sus delegados para que haga el control. ¿Y los delegados del sí y del no podrán tener? ¿No califican como no eso? Califican y pueden ir. Pero no hay esa motivación como para, por ejemplo, para llegar a 40.000 personas a que estén presentes en las mesas. Pero, y como le digo, como hay este peligro, hay que controlar especialmente las dos preguntas claves, que el correísmo va a hacer lo imposible por modificar, alterar los resultados de esta consulta. ¿Cuáles son precisamente la del Consejo de Participación Ciudadana y la reelección? Así es. Porque estas son las preguntas claves, la joya de la corona, llamémosle, de esta consulta. Entonces yo creo que la ciudadanía va a estar atenta. Pero yo no creo que se atreve el Consejo Nacional Electoral a modificar los resultados, porque ya estamos viviendo otro país. ¿Usted siente que sí hay porque si ellos se atreven a hacer cualquier barbaridad, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana lo primero que va a hacer es destituirles, mandarles a su casa, porque estas son las facultades que vamos a otorgar nosotros. ¿Y si se atreven y pasa algo que no sea del nuevo Consejo de Participación? Sí, pero yo, a ver, como le digo, estoy viendo que todavía están actuando con prudencia. Usted encuentra que sí hay. Los excorreístas ahora ya no tienen esa lanza sobre la cabeza que les obligaba a actuar en contra de las normas legales. Entonces yo estoy viendo que ya no hay esa presión, pero nuevamente no hay que descuidarse. Por eso hay que pedir, yo le pediría pública abiertamente a Polibio Córdoba que por favor haga una encuesta, que esas encuestas que él está haciendo los publicite.
porque eso es legal, que nos ayude haciendo un exit poll. Porque yo creo que el mejor homenaje que le podemos brindar a Polibio Córdoba después de la ofensa, del ataque que sufrió, es que salga adelante como un hombre de bien y nuevamente ponga sus habilidades, sus conocimientos al servicio de la ciudadanía. Porque necesitamos eso. Porque si nosotros no tenemos esos datos para contrarrestar la información oficial, puede cometerse cualquier barbaridad. Pero ya con una encuesta que nos permita a nosotros hacer un análisis de lo que pasó el día que se hace la consulta y el referéndum, yo creo que nadie va a atreverse a modificar. Hay algunas cosas que dice el expresidente Correa que además son parte de esta narrativa tan llena de elementos, que además se la sabe de memoria. Ojalá pudiera contestar algunas de las cosas que dice. Voy a empezar por el último. Como todo durante los últimos 10 años, tratan de manipular los conceptos para intentar torcerlos de tal forma que puedan confirmar sus hipótesis, todas falsas además. Por ejemplo, dice que no es reelección sino repostulación. El problema es que la postulación o la repostulación es el ejercicio que hacen los ciudadanos al momento de elegir un candidato para que participe en elecciones. Entonces, efectivamente, hay candidatos que participan siempre y pierden siempre. Hay candidatos así en todas partes, locales, nacionales, etcétera. Alguna vez ganan, pero la reelección ahí entraría en la reelección. Claro, pues, pero si gana y quiere volver a participar aún habiendo ganado, eso es reelección, porque se vuelve a elegir. Por eso va precedido de la sílaba re, ¿no es cierto? Entonces, reelección. Repostulación es volverse a postular. Él no se puede volver a postular porque ya fue elegido. Vamos a ver. Entonces, esta disposición lo que hace es limitarle a él, sí, pero a muchos otros actores de la política para que no vuelvan a participar. ¿Cuál es el concepto general? El concepto general, el principio, el fundamento, lo que justifica esta iniciativa, es que personas como él, no él. El pobre cree que la democracia es él, que las instituciones son él, que los derechos humanos son él. Él encarna la patria, una patria afligida que solamente existe a través de su presencia litúrgica. Le hacen daño a la patria, dice. Claro, es un mesías, entonces le hacen daño a la patria porque yo no soy yo soy la patria, alguna vez dijo, pero parafraseándolo a Hugo Chávez, otro populista como él, otro socialista del siglo XXI como él. Con la misma formación, por ejemplo. Claro, claro. Entonces no es que se le hace daño a la patria, no. Lo que pasa es que aquí hay instituciones y hay que intentar recuperar esas instituciones por la vía. Esta vía me parece a mí absolutamente legítima porque se recurre al fundamento de la democracia, que es la voluntad soberana, ¿no? Entonces se le pregunta a la gente si es que cree que esta institución debe tener un límite. Porque todas las instituciones republicanas tienen un límite, pues. Y el límite al ejercicio temporal del poder es uno de los principios. Yo le escuchaba a la actual vicepresidenta, antes encargada, pero actual vicepresidenta, que decía, nosotros podemos cambiar de criterio, podemos cambiar de opinión, pero jamás vamos a cambiar de principios. Pues hay que dar el salto a los principios republicanos, a los principios institucionales, a los principios democráticos, no a los principios solamente ideológicos o políticos, que son estos que permiten alternar permanentemente, cambiar de opinión y contradecirse. Es de las personas que defendía la reelección indefinida y ahora rechaza. A mí me parece que uno de los principios de la democracia... de llevar adelante. Claro. Es cierto lo que dice el presidente Correa sobre la reelección. La reelección está muy bien, pero que no sea indefinida. El problema con eso es que permite concentrar demasiado el poder en una sola persona o grupo de personas. Y además él se olvida de que en la Constitución de Montecristi fueron ellos los que pusieron eso. Y las enmiendas pensando en él. Y estas sí hechas para él. Y las enmiendas, algún momento en la historia se reconocerá que fueron un auténtico golpe de Estado. Institucional, pero golpe de Estado porque se modificó la estructura fundamental del Estado. Y se la cambió por otra. Ahí uno dice, ¿por qué no puso todas las enmiendas del presidente Moreno? Claro. Entonces, bueno. Esta será una de las deudas del presidente Moreno. Pero yo quiero anticipar algo. Me gustaría responder otras cosas más sobre lo que acaba de decir, pero me parece que me estoy extendiendo mucho. No va a tener muchas oportunidades para convocar muchas veces el presidente Moreno a muchas consultas populares, porque en esta consulta popular a mí me parece que el presidente Moreno está disfrutando de una gran popularidad que le permite un poco predecir qué es lo que puede suceder en términos de resultados electorales, favorables o desfavorables. Van a ser absolutamente favorables porque la experiencia mundial, y en esto puede discrepar conmigo el doctor Oleas, o puede darme la razón, pero la experiencia mundial demuestra que
las consultas hechas... Los electores suelen no tanto preferir los contenidos consultados, claro, sino la popularidad de quien las consulta. Entonces, si el presidente Moreno está tan bien en las encuestas, lo natural es que haya un equivalente en términos electorales. Una adhesión a esa. Y es muy complicado. Yo empiezo a escuchar que los actores de la oposición ahora al gobierno de Moreno, que son sus propios copartidarios, dicen que podría existir la posibilidad de un fraude electoral. Yo lo veo muy complicado, porque el fraude electoral exige ciertos antecedentes que se explican a través de principios estadísticos, es decir, cierto nivel de competitividad, cierta cercanía entre las posibilidades que se consultan. Y pues habiendo una distancia de más o menos 30, 40 puntos, es un poco complicado hablar, para mí, de fraude electoral. Pero quiero decir a la opinión pública que yo fui partícipe de 3 de los hechos que acaba de relatar Gabriel en relación a lo que dijo el expresidente Correa. Primero, yo como dirigente gremial estuve en Montecristi y allí oí a Rolando Panchana y muchos de la Revolución Ciudadana el discurso de que es absurda la reelección indefinida, que el establecer una reelección indefinida es monárquica y luego lo dijo Mujica, pues que es el expresidente uruguayo que no es de mi línea política, más bien todo lo contrario, y hablaba de que es monárquica la reelección indefinida. Y allí, en Montecristi, yo estuve ahí presente como dirigente gremial, se llenaron la boca hablando de que ya basta de que una sola persona tenga todos los poderes. Resulta que cuando la economía estuvo bien, porque el petróleo estaba a $100 y pico, en mi presencia, este es el segundo hecho que quiero resaltar, Francisco, en mi presencia, el 24 de mayo del 2014, en la presentación de informes del presidente Correa, él y todos los medios televisivos y radiales tienen la grabación, textualmente dijo: pido que mi movimiento político, Alianza País, active la reelección indefinida. Lo dijo textualmente. Y eso es lo que se trató de hacer. Y el tercer hecho, Francisco, es que yo fui parte de la Comisión de Enmiendas, representando a la oposición, conjuntamente con Luis Fernando Torres. Eso no le vamos a agradecer. No, pero estuve en la Comisión de Enmiendas luchando contra la perversa reelección indefinida. Y nos dimos vueltas por todo el país, porque eso resolvió la comisión, pues que la lideraba Juan Carlos Cassinelli, y fuimos a prácticamente todas las provincias del país, en unos actos cerrados, porque eran pequeños. Eran para ellos. Claro, en actos cerrados donde hablaban 12 personas, de las cuales 10 estaban a favor de la reelección indefinida, estaba todo programado. Y allí claramente se vio la intencionalidad de esa reelección indefinida para Correa, pues. Pero resulta ser que cae el precio del petróleo, nos acercábamos a finales del 2015, cayó el precio del petróleo, y el gobierno y el propio Rafael Correa vio que iba a perder. Y mandaron para el 3 de diciembre de aquel año, yo estuve ahí forzando a entrar, no me dejaron entrar, al movimiento Creo, porque veníamos con algunas personas, igual que el movimiento Alianza País, entraron la noche anterior con colchones, centenares de ellos, metieron lo que se denominó la transitoria, para evitar el bochorno de perder una elección. Y allí, evidentemente, vimos que la reelección indefinida estuvo perfectamente direccionada para una sola persona. Ahora bien, la reelección indefinida es gravísima. Lo dijo el propio Simón Bolívar, ahora que se llenan la boca, que quieren izquierdizarlo y hasta hacerlo comunista Simón Bolívar, ¿no? Con el alesta y esos gritos. Cuando Simón Bolívar claramente dijo, me parece que fue el 23 de febrero de 1800, debe haber sido 17, 18, no sé la fecha exacta del año, pero dijo textualmente que la empresa privada y la acción del emprendimiento personal es la clave del ser humano. Y ahora lo hacen izquierdoso y se tomaron la atribución de tomarlo a Bolívar para ir a una reelección indefinida que contradice todos los cánones en el mundo. Por ahí algo dicen, claro, en Europa, la señora Merkel, pero que son sistemas parlamentarios. Pero ganan los partidos. Así es, los partidos, pues. Pero en los sistemas presidencialistas, y el nuestro, vaya, que es súper, hiper presidencialista, el establecer la reelección indefinida es monárquico y absurdo. Y además, le da al gobierno las malas ganas o la mala idea de no preocuparse pues, por la próxima generación, sino por la próxima elección, a ver cómo manejan y son reelegidos. Lo que el doctor Oleas nos resaltaba, y yo creo que en realidad, claro, nos acostumbramos a campañas un poco virulentas, y de una presencia excesiva del Estado,
rompiendo todos los esquemas de la vida diaria. Esta parece, en cambio, que no hay. Es que no ha aparecido todavía Página 12, pues ¿sí? Ese periódico de quinta línea de la Argentina, que en la campaña anterior... Ustedes van a estar por el sí, están haciendo campaña. Y no solamente que estamos haciendo campaña, nosotros somos los promotores, no lo planteó el presidente Moreno, pero nosotros desde la campaña con Guillermo Lasso dijimos que llamaríamos a una consulta popular porque el 3 de diciembre del 2015 se aprobó inconsultamente e inconstitucionalmente una serie de enmiendas absolutamente equivocadas. Entonces, hoy nos alegramos que se haya retomado este tema. Lastimosamente faltó por ahí un par de preguntas que nosotros las dijimos, por ejemplo, aquella inherente a la absurda e inconstitucional ley de comunicación, que es tan bárbara, tan torpe esa ley que castiga no por lo que se dice, sino por lo que no se dice. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir. Y lo segundo, le castigó este señor Ochoa, que yo pedí que comparezca en la asamblea, y ojalá comparezca. Sancionó a 7 medios de comunicación porque no replicaron lo que decía Página 12, un periódico kirchnerista que insultaba a Guillermo Lasso, y sin embargo no le castigó al Telégrafo, que en ese tiempo estaba manejado por el gobierno, y a otros medios de comunicación manejados por el gobierno, porque no replicaron aquel artículo serio de la revista Vistazo, en las mismas fechas, que decía ¿por qué no cae Maduro? Sin embargo, se dieron el lujo de ser juez y parte, castigaron a los medios de comunicación. Esa pregunta le faltó al presidente Moreno. Pero nosotros, y respondo puntualmente a su pregunta, sí estamos haciendo campaña por el sí, porque creemos que debemos redimirnos de los 10 años. No puedo aceptar que el dictador hable ahora de democracia. Él fue la persona que pública, abierta y directamente dijo: yo soy el jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todos los organismos de control y de las superintendencias. Él. En definitiva, él era dueño de todo el país, decía lo que le daba la gana. Cierto. ¿Por qué? Porque elegía a todos esos funcionarios a dedo para que cumplan sus consignas y no con las obligaciones legales y constitucionales. Por eso esos borregos que todavía tenemos ahí simplemente cumplían órdenes, mandatos, no las obligaciones establecidas en la Constitución. Después de este señor, que tanto despotricó contra la prensa, ahora anda golpeando a todas las radios a que le den una entrevista. Cuando él se encargó de insultar a todo el mundo, de insultar a todos los periodistas, de enjuiciarles a los periodistas, y ahora golpea las puertas para que esos periodistas le permitan hablar de democracia. Él habla de derechos individuales, dice que se está violando sus derechos. Señores, primero, los derechos individuales no pueden estar sobre los derechos colectivos. Porque cuando se pone la reelección, es en base de las lecciones que nos dio la historia. Porque la historia en el Ecuador y en el mundo nos ha demostrado que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y en el Ecuador, si nosotros tenemos reelección indefinida como pasó en los últimos 10 años, lo que se hace es tejer una serie de redes clienterales que se encargan precisamente de manejar la corrupción. Claro, sí. Entonces, el Partido de Alianza País no se llenó de personas que querían hacer política, sino de los empleados públicos que los puso. Pues por eso este gobierno pasa de 300,000 empleados públicos a 600,000. Y por eso llenan a todas las instituciones del Estado con gente que no tenía la capacidad para cumplir la función pública. Y esas barbaridades no lo podemos aceptar. Porque a la larga, como ya lo dijo Patricio, un gobierno, cuando sabe que tiene un periodo fijo, se encarga de administrar el país para trascender en la historia. Yo hice un buen gobierno porque sé que de aquí a 4 años me voy. El gobierno que sabe que hay reelección va a estar, como lo hizo Correa, permanentemente en la radio, prensa y televisión. Va a tener las sabatinas de forma permanente como él lo hizo. Es decir, que su imagen pública se vea todos los días en la radio, prensa y televisión. Además, creaban el ambiente de que esto era la felicidad. Como él dijo, yo voy a estar en campaña permanente. Lo dijo él. Sí, y cumplió. Entonces, yo no quiero ser un presidente candidato, sino un presidente que administre la cosa pública en beneficio de los ecuatorianos. Porque administrar la cosa pública significa que se tomen riesgos, que se tomen políticas que van a afectar a alguien. Por ejemplo, como lo va a tener que hacer el presidente Moreno si quiere salvar a este país de la crisis económica que tenemos, porque no podemos, por ejemplo, seguir manteniendo ese globo inflado que se llama la burocracia ecuatoriana, al cual tenemos que irle pagando aunque no produzca. Entonces, esas cosas no las vamos a admitir. Miren lo que pasa en la corte de historia ecuatoriana. ¿Qué hizo García Moreno? Ya le encantó el poder. Él modificó la Constitución para ponerse un periodo de 6 años. ¿Qué sucedió en Latinoamérica? Vean lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua es un país pobre. Venezuela.
En Venezuela, que ya es la crisis humanitaria producida por la mala conducción política. Argentina, que era uno de los países más prósperos en el mundo, no en América, en el mundo, era una de las economías más grandes. Gracias a 10 años o más de kirchnerismo, entonces las cosas están ahí. No permitamos, señores, que estos pseudo líderes o estos movimientos sin líderes quieran continuar usufructando del poder, porque le causa mucho daño al país. Por eso la reelección es necesaria. Tomemos como ejemplo lo que pasó solamente en el último periodo. Miren, señores, que cuando la ciudadanía reacciona y, por ejemplo, la asamblea manda otros asambleístas, se refrescó la asamblea. Llegaron nuevas, especialmente mujeres, que han dado lucha a lo que es precisamente la fiscalización. Porque si seguíamos con los 100 borregos que tuvimos en el periodo anterior, no se fiscalizaba nada. Bueno, pero ahora tampoco. Yo sé, pero por lo menos tenemos otras voces. De denuncia, ya no le tenemos a Patricio como francotirador, porque lamentablemente él estaba como francotirador solito ahí y ni siquiera podía apuntar bien porque le empujaban. Entonces, de esas cosas tenemos que reflexionar. Hay que valorar y modificar un sistema corrupto donde se permita que sigan en forma indefinida significa que vamos a autorizar que a título de reelección se sigan utilizando los bienes y recursos del Estado. Claro. El anterior periodo, por favor, reflexionen ciudadanos lo que hizo Correa en el último periodo electoral. Utilizó absolutamente todos los bienes y recursos del Estado. Se burlaba del silencio electoral y hacía cadenas a pesar de que no podía. Se burlaba de los presidentes del Consejo Nacional Electoral cuando le mandaban que por favor se callen. Se burlaba. Exhortos. Esos exhortos pedidos. Se burlaba. No les hacía caso. Entonces, si la ley dice que hay un silencio, él tiene que respetar. Porque el silencio electoral es la etapa donde los ciudadanos tienen que reflexionar por cuál votan. Y en este caso, cómo van a dar su opinión en la consulta o en el referéndum. Es peligrosísimo que en el Ecuador tengamos dictadores como los que tiene el señor Correa. El señor Correa, que tuvo en sus manos los mayores recursos que ha tenido la historia ecuatoriana, 300.000 millones, y seguimos nosotros teniendo pobreza, seguimos teniendo déficit, una deuda pero incontrolable, que él decía que son 26.000 millones, son 60.000 millones. Este señor, solo por ocultar su información, debería estar en la cárcel y no haciendo promoción como lo está haciendo ahora. Yo creo que ya es hora que reflexionemos, ciudadanos. La democracia requiere nueva gente, nuevas ideas, porque además la sociedad va cambiando. Ahora tenemos, por ejemplo, un grupo de jóvenes ya más preparados, más estudiados, que estamos viendo que si van a la política ya tienen otros conocimientos. Y además de esto de la reelección no solo le afecta a él, le afectaría, por ejemplo, al Partido Social Cristiano, por ejemplo, en Guayaquil, con el señor Rebó. A los alcaldes. A los alcaldes. Pero está bien la renovación. Eso es positivo. 72 Vamos a obligar con la pregunta positiva en esta consulta a que los candidatos que sean electos trabajen por el periodo por el que fueron nominados y no están pensando en el futuro utilizar los recursos del Estado para continuar usufructuando del poder y no sirviendo a los ciudadanos como debería ser la elección.